Que el Señor les bendiga. Quiero que me acompañe ahí al libro de Jueces. Con la palabra del Señor. Libro de Jueces, capítulo 13. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien tiene Biblia por ahí y ve que no la encuentra, ayúdele. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y le ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová.
Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí donde está, quiero que incline su rostro. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te honramos tu nombre, Señor. Gracias por tenernos en este lugar. Señor, te pedimos que en esta tarde nos enseñes más acerca de tu palabra, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo, Señor, a lo que tú quieres hablarnos este día. Abre mis oídos, Señor, a tu voz. Ayúdame, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú quieres decirme hoy, Señor. Que una palabra, Señor, marque mi corazón, mi mente, Señor, y que esta semilla que está a punto de caer en mi corazón, Señor, pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Es una historia bastante larga, pero la vamos a resumir. Yo predico poquito, no se preocupe. El tema de este día, bueno, el tema que le he puesto a este sermón es el desconocido que Dios escogió. En este versículo que hemos leído en la Biblia, ¿cómo comienza diciendo? Vámonos al versículo 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Bien bonito cómo comienza, ¿verdad? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta no es la primera vez que vemos en la Biblia que el pueblo de Israel está haciendo lo malo. Delante de Dios, solo en el libro, me puse a investigar que solo en el libro de Jueces aparece 7 veces la frase y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero que me acompañe a Jueces capítulo 2 para que vean que no le estoy mintiendo. Jueces capítulo 2 versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? ¿A quién? A los Baales. Jueces capítulo 3 versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron ¿a quién? A los Baales y ¿a quién más? A las imágenes de Acera. No nos vayamos muy lejos, versículo 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 4, versículo 1. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Capítulo 6, versículo 1. El pueblo de Israel le gustaba estar lejos de Dios. Los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por ¿cuántos años? 7 años. Capítulo 10, versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Jueces capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Le adivino. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Pareciera que al pueblo de Israel le gustaba vivir lejos de Dios, ¿verdad?
El pueblo de Israel era un pueblo bien terco, de verdad, porque aun cuando Dios los sacaba de las pruebas, luego Israel volvía de nuevo a las pruebas para que Dios lo volviera a sacar y luego Israel volvía otra vez. Era como un círculo vicioso. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan de la historia de Moisés cuando se quedaron en el desierto a causa de la incredulidad? Dice que ellos quedaron 40 años en el desierto por no creer lo que Dios les había dicho. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Jueces que hemos leído, podemos leer varias veces cómo el pueblo de Israel se aleja constantemente de Dios. Es como si no aprendiera la lección, como que si no viera las consecuencias de lo que hacía. Cuando leemos la Biblia podemos ver el pueblo de Israel que era bien terco, no hacía caso, pareciera que le gustaba vivir lejos de Dios. Pero luego dice, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por ¿cuántos años? 40 años. Podemos ver que en este momento el pueblo de Israel vivía bajo la opresión de un pueblo filisteo. Filistea era la ciudad enemiga del pueblo de Israel. Filistea siempre le declaraba la guerra al pueblo de Israel y ahora Dios viene y los entrega en manos de sus propios enemigos. Dios los había librado muchas veces al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, pero a causa de su desobediencia y que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, ahora Dios mismo los había entregado en las manos de su pueblo enemigo. Una cosa, hermano, es que nosotros caigamos en el error, que fallemos, pero otra cosa es que Dios mismo venga y te entregue en las manos de tu propio enemigo. No hay cosa peor que Dios lo entregue su vida en las manos de su propio enemigo. Imagínense que Dios viniera ahorita y dijera, ya no me interesa la iglesia Josué, mejor los vas a dejar que se condenen. Todos ni caso me hacen. Sería bonito cómo se sintiera usted. Nada agradable, ¿verdad? Imagínense que Dios entregó a los filisteos por 40 años a su pueblo enemigo. Eh, es como si Dios dijera, ¿quieren ser desobedientes? Bueno, sean desobedientes. Ahí tienen la puerta abierta, quieren vivir oprimidos, vivan oprimidos todo lo que ustedes quieran, porque así quieren. Y muchas veces así queremos, así queremos en las malas. Pero en medio de tanto caos, en medio de tanta opresión, la Biblia nos dice en Jueces capítulo 13, versículo 2, que había un hombre de Sora de la tribu de Dan llamado ¿cómo? Manoa. Y dice que su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esta mujer era estéril, nunca había tenido hijos. En medio de tanto caos de este pueblo, nos habla que la esposa de Manoa era estéril. En ese tiempo, el no tener hijos se le consideraba como vergüenza, se le consideraba como maldición, rechazo por parte de la sociedad. Pero la Biblia dice y hace énfasis en este punto y nos dice que había un hombre de Sora llamado Manoa. Y ahí nos vamos a detener por un momento. ¿Quién era este hombre? Manoa. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la Biblia viene y lo pone en registro en los libros de la Biblia? Si usted va a internet, casi no va a encontrar prédicas acerca de este hombre y si las encuentra va a ser pocas, no va a encontrar mucha información acerca de este hombre. Y sin temor a equivocarme, pienso que muchos de ustedes este día es la primera vez que también lo escuchan. ¿Verdad? Ya los vi, ya les vi la cara. Va. Igual yo es la primera vez que lo escuchaba cuando las hermanas se acercaron y me dijeron, miren, nos ayuda a predicar el miércoles. Yo llego a mi casa y le digo, Señor, ¿de qué les vas a hablar? Porque si le digo lo que yo quiero hablar, Señor, me va a poder hablar pura herejía allá adelante. Pero si usted quiere hablarle a su pueblo, usted conoce a su pueblo, usted conoce el corazón de su pueblo. Señor, regáleme una palabra. Y viene el Señor y me regala esta historia. Así sin mentirle, eh,
abro la Biblia y me encuentro con este hombre llamado Manoah. Yo ni siquiera sabía tampoco quién era, pero es una historia muy bonita que vamos a ver en este día. Manoah era un hombre desconocido, casi nadie habla de él, era rechazado por la sociedad y lo podemos comprobar porque tenía una mujer que dice que era estéril. Era costumbre de la sociedad que no viera bien a las mujeres que eran estériles o que no vieran bien el matrimonio de un matrimonio que no podía tener hijos. Para la sociedad el no tener hijos era como que Dios los había abandonado. Pero la Biblia viene y nos menciona su nombre por algún propósito en este día. Manoah, en el hebreo, me puse a investigar porque se me halló interesante ese nombre. Manoah en el hebreo se dice Manoah, que significa descanso, significa reposo. Proviene de una raíz hebrea relacionada con la tranquilidad, el reposo y la paz. En medio de tanto caos, en medio de la opresión del pueblo de Israel, había un hombre que se llamaba reposo. Había un hombre que se llamaba descanso. Un hombre que estaba relacionado con la paz. Dice en la Biblia que el pueblo de Israel fue entregado a los filisteos por 40 años. 40 años es una generación completa, una generación que crece y muere, una generación completa. Pero hermano, cuando Dios decide intervenir, mm, en la historia de un pueblo, no lo hace con un rey, no lo hace con un ejército. Dios comienza desde un pequeño hogar, desde un pequeño matrimonio rechazado por la sociedad. Dios decide cambiar la historia de una nación comenzando en una familia. El pueblo de Israel se apartó de Dios, pero Dios no los había abandonado por completo. La esposa de Manoah era estéril, pero Dios ya tenía marcado un plan para salvar a Israel de las manos de su enemigo nuevamente. ¿Salvarlo de qué? Me podría decir usted. Salvarlo de la opresión por la cual estaba viviendo el pueblo con el pueblo filisteo. En ese tiempo había maldad, había esclavitud, había opresión. La sociedad, imagínense que la sociedad ellos los veía mal porque no podían tener hijos, los consideraban como que estaban en maldición, porque así se les consideraba un matrimonio que veían que no podían tener hijos, los consideraba que Dios no estaba con ellos. Me imagino que ni siquiera se acercaban a ellos porque decían, "Ah, ustedes están maldecidos por Dios." Una familia que era rechazada por la sociedad, pero que Dios estaba con ellos. Y eso era lo más importante. Si podemos ver todo esto, era un mal momento para la familia. Y en todo ese caos, si venimos y nos ponemos en los zapatos de esta familia, pudiéramos pensar que ni siquiera tenía un propósito. Si nos ponemos en los zapatos de esta familia, podemos pensar que para qué estaban acá, que era inservible, que para qué Dios los había unido. Todo actuaba para mal, pero Dios provee tranquilidad en medio del caos. En Jueces capítulo 13, versículo del 3 al 5, nos dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dios viene y fija su mirada en una familia que nadie veía futuro. Un ángel se le aparece a la mujer, a la esposa de Manoah, y le dice, vas a tener un hijo, pero ese niño no va a ser un niño común y corriente, sino que va a ser un niño nazareo. ¿Alguna vez había escuchado esa palabra, nazareo? ¿No? Dice, no será un niño común y corriente, sino que será un niño especial. ¿Qué es nazareo? La palabra nazareo proviene del hebreo nazir, que significa apartado, consagrado o dedicado exclusivamente para Dios.
Imagínense, después de una mujer no tener hijos, ser rechazada por la sociedad, viene un ángel personalmente donde ella y le dice, vas a tener un hijo. Solamente esa noticia era perfecta para ella. Solamente el decir, vas a tener un hijo, ya la hizo especial a ella. Pero viene el ángel y le dice otra buena noticia, le dice, pero no va a ser un niño común y corriente, va a ser un niño nazareo, un niño que ya está apartado para Dios desde tu vientre, para que pueda venir a este mundo con un propósito. Bonito, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que se le pareciera un ángel? Uy, a nadie. Va, dice. E imagínate ahora esta mujer rechazada por la sociedad, no tener hijos. Ahora tenía este privilegio de tener un niño en su vientre y comenzar a criar este niño desde el vientre, de comenzar a enseñarle a este niño cómo iba a nacer, cómo iba a actuar cuando naciera. Y sí, Dios muchas veces toma de lo que nadie ve para hacer cosas grandes. Dios muchas veces toma de lo que nadie ve para hacer cosas grandes. Si usted lo que hace en este momento nadie lo ve, no se preocupe, porque desde allí Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. Si usted sirve en la iglesia, si usted viene todos los días y da su servicio, usted dice, pero yo vengo hasta con problemas y el pastor ni siquiera me saluda cuando vengo, o ni siquiera me da la mano cuando vengo, no se preocupe que Dios ya lo vio. Dios ya la vio, Dios ya vio la intención que trae desde su casa a servirle a Dios. Dios ya vio la alegría que usted sintió desde que le dijeron vas a servir el día domingo o vas a servir el día miércoles y usted se regocijó porque lo pusieron a servir. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Ahora, Jueces capítulo 13, versículo 6, versículo 7, dice. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué el ángel de Jehová se le apareció a la mujer y no a Manoah? ¿Por qué el ángel viene donde la mujer y no donde Manoah? En la sociedad en ese entonces era costumbre que las mujeres no eran bien vistas ante los ojos de la sociedad. La mujer tenía un rango bajo, se podría decir, no lo veían con el mismo nivel, podríamos decirle, que los hombres. Las mujeres eran rechazadas muchas veces por la sociedad. Incluso si no podían tener hijos, la mujer era un rango inferior a los hombres. Pero la Biblia muestra repetidamente que Dios valoraba a las mujeres y las utilizaba para cumplir propósitos importantes. Además, cuando Dios enviaba mensajes importantes, en ocasiones los dirigía a mujeres. Por ejemplo, una mujer importante que surge en la Biblia es Sara, la esposa de Abraham. Usted ya conoce su historia. Otra mujer importante que surge en la Biblia, ¿quién más? Dígame uno. Rahab. Sí saben quién es Rahab, ¿verdad? Aunque su principio no fue tan favorable, pero Dios lo cambió para bien más adelante en la historia. Y es una de las mujeres importantes también en la Biblia que muchos la rechazaban, pero que Dios usó todo ese mal para traer un bien en el futuro. Pero en este caso también viene siendo importante, ya que Manoah también es parte de este punto, de esta historia. Y Dios nos lo revela en el versículo 8, en el capítulo 13, versículo 8, dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros
y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Ya nos dimos cuenta qué significa el nombre de Manoa. ¿Significa qué? Significa descanso, significa reposo, significa paz. Y aquí podemos ver que lo primero que hizo Manoa al saber que su mujer se le había aparecido un ángel que le había dicho que iba a tener un niño y no era un niño común y corriente, sino un niño especial, lo primero que hizo Manoa, ¿qué fue? Fue corriendo a ver al ángel, fue corriendo a preguntarle cómo te llamas, fue corriendo a preguntarle cómo es Dios allá en el cielo. ¿Qué fue lo primero que hizo Manoa? Orar. Manoa lo primero que hizo fue orar. Y es que necesitamos a Dios para todo, hermanos. Necesitamos a Dios para todo en esta vida. Si usted quiere tomar una decisión importante, usted necesita a Dios. Si usted quiere hacer algo importante en esta vida, usted necesita a Dios. Si usted quiere agarrar una carrera universitaria, usted necesita a Dios. Si usted quiere irse bien en los estudios, usted necesita a Dios. Necesitamos a Dios para todo en esta vida. Manoa le rogó a Dios que ese ángel volviera y le hablara a él, que ese ángel volviera y apareciera y le dijera cómo iba a ser para criar al niño que venía en camino. Manoa era un hombre que buscaba agradar a Dios. Versículos 10 al 14 dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le preguntó? Sí, exacto, eso pues. Dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir de este niño? ¿Cómo debemos hacer con él? ¿Qué debemos enseñarle? Si vemos bien, Manoa no solamente pidió que le enseñara lo que debía hacer con él, ahora Manoa viene al ángel y le dice, ¿cómo debe ser la manera de criar a este niño? Y dice la Biblia que el ángel responde a su oración y viene y le da las instrucciones de lo que el niño tenía que hacer. Le dice, no dejes que el niño beba vino ni sidra, porque este niño va a ser consagrado a Dios desde su vientre hasta su muerte. Padre de familia que usted está aquí en esta noche, Dios lo tiene por un propósito. ¿Cuántas veces usted ha ido desesperado a la presencia de Dios para que Dios le enseñe cómo criar a sus hijos? ¿Cuántas horas de su vida ha sacrificado para que Dios le enseñe qué tipo de padre debe ser para con sus hijos en esta vida? Solo cuando viene a la iglesia, solamente cuando el pastor está aquí, le dice levante sus manos, ore por sus hijos. O también ha sacrificado horas, ha pasado horas de rodillas pidiéndole al Señor, enséñame cómo educar a mi hijo. ¿Sabe que yo recuerdo cuando éramos católicos? Yo recuerdo que mi papá tenía una disciplina y yo siempre admiré eso de él. Mi papá todas las noches decía, apaguen el televisor, vamos a orar. Yo creo que el pastor muchas veces les ha contado esa historia. Él siempre, a las 8 en punto, mi papá venía y decía, apaguen el televisor, vamos a orar. Un día yo me recuerdo que le dije a mi mamá, estábamos viendo una serie que estaba buenísima en tele, y ya eran las 8. Y yo le dije a mi mamá, ya va a venir mi papi, nos va a decir que oremos. Cabal, a las 8 en punto, mi papá agarra la Biblia y dice, vaya, vamos a orar, apaga el televisor.
Y yo le dije, no, 5 minutos más, solo espere que salgan los anuncios y lo apagamos. Y mi papá, ¿sabe qué es lo que hacía? Decía, agarraba el control, apagaba el televisor y decía, vamos a orar. Y a él no le importaba si nos enojábamos, si llorábamos, si pataleábamos. Él decía, vamos a orar. Y sabe que una de esas noches el Señor se derramó, el Señor derramó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Que ahí estaban mis hermanos reunidos ese día y muchos de ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo ahí, con la evidencia de hablar en lenguas, ahí orando en la casa. Y papá siempre tenía esa costumbre. Y un día cuando mi mamá, bueno, amaneció, mi mamá siempre iba a comprar a la tienda. Ahora la tienda que ella iba a comprar ya no está, ya no existe. Pero un día mi mamá fue a comprar a la tienda y le dice la señora, ¿qué pasaba anoche en su casa? ¿Por qué? Le dice mi mamá. Porque yo escuchaba que gritaban, que lloraban. Yo dije, quizás alguien se ha enfermado, alguien se murió, porque todos estaban llorando, le decía la señora. Ah, no, le dice mi mamá, solo estábamos orando. Y en una de esas, una vecina le dijo, ¿puedo ir a orar con ustedes a su casa? Y le dice, sí, vengan a orar. En una de esas, los vecinos llamaban a mi papá y le decían, vengan a orar por mi papá porque está enfermo, vengan a orar por mi hermano o por mi hijo porque está enfermo. Mi papá siempre iba. ¿Por qué? Porque nos escuchaban que orábamos en la casa. Un testimonio que a mí me impactó fue un día que estábamos, no habíamos todavía comenzado a orar, pero una vecina de allí nos mandó a llamar, le dijo la hija, vayan a orar por mi mamá porque mi mamá se está muriendo. Recuerdo que la señora tenía un cáncer en la matriz y la señora estaba echando sangre ya en su etapa terminal del cáncer. Y van y le dicen a mi papá, vayan a orar por ella porque se está muriendo. Me recuerdo que mi papá me dice, vamos a orar. Y yo nunca me había armado de valor para ir a orar, yo solamente oraba en la casa. Y yo le digo, vamos pues, pero ustedes van a orar, yo solamente los voy a acompañar. Y llegamos a la casa de la señora estaba sentada, ella no podía caminar, la tenían que agarrar para que ella pudiera caminar. Y le dice la hija a mi papá, yo creo que mi mamá se va a morir porque de esta ya no pasa. Y le dice a mi papá con tanta tranquilidad, le dice, no, no se preocupe que para Dios no hay nada imposible. Empezamos a orar. Yo solamente escuchaba la oración de mi papá. Oraba, claro, pero el que ponía las manos era mi papá, no era yo. Y empezábamos a orar. Y no fue una oración así tan grande, sino que fue una oración pequeña. Yo dije, no, hoy sí se nos muere la señora, porque la oración no se puso fuerte. Y me recuerdo que la dejamos ahí y nos fuimos para la casa. Y a la mañana siguiente, mi mamá sale donde ella y le dice, ¿cómo siguió tu mamá? Le dice la muchacha, yo no sé qué pasó anoche, le dijo, pero mi mamá dejó de sangrar, mi mamá anda caminando, mi mamá empezó a comer y no comía. Y le dice, va a ir donde el médico hoy, se va a ir a hacer los exámenes porque yo creo que mi mamá ya no tiene nada. Y le dice, si usted va donde el doctor, me avisan cómo sale. Va, y en la noche llega la muchacha a la casa y le dice, llorando, le dices, el hermano Toño, don Toño, le decían a él, mi mamá no tiene cáncer, mi mamá sanó. Y le dice mi papá, yo te dije que tu mamá iba a sanar, pero no me creíste. Y hermano, eso pasó por las noches de oración que nosotros teníamos. Todas las noches orábamos, todas las noches recibíamos al Espíritu Santo. Hoy ellos no están aquí, están en otro país, pero yo creo, bueno, estoy más que segura que ellos oran desde allá para acá también a la iglesia y nos fortalece también con sus oraciones. Y yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿cuánto tiempo usted toma con sus hijos para orar? ¿Cuánta disciplina usted tiene con sus hijos para orar?
¿Cuántos Manoas hay aquí que le piden y le ruegan al Señor? Ayúdame a cómo criar, cómo debo enseñarle a mi hijo la palabra de Dios, cómo debo enseñarle, cómo debo dirigirle tu camino a mi hijo para que mi hijo no se pierda. ¿Qué clase de padre está haciendo usted con sus hijos? ¿Cómo le está ayudando a que sus hijos un día vayan al cielo? ¿Sabe que un día yo le pregunté a mi papá y le dije, papi, cuando usted muera, ¿qué le gustaría que le pongan en su tumba? Y papi se puso a reír y me dice, nadie me había hecho esa pregunta, me dijo. Y me dice, yo no quiero que pongan nada a mi tumba. Yo el único deseo, me dijo, que yo tengo cuando yo muera, es que cuando mis hijos mueran, Dios los reconozca allá en el cielo. Y a mí eso me dejó impactada. Y yo le dije, bueno, yo esperaba escuchar una respuesta y decir, yo cuando muera, yo deseo que me conozcan como el hombre bueno, un hombre humilde, pero no. Mi papá me dijo, cuando yo muera, el único deseo que yo tengo es que cuando mis hijos mueran, Dios los reconozca allá en el cielo. Y le puedo decir que yo admiro mucho a mi papá. Y si no fuera por él, claro, si no fuera que Dios lo hubiera usado, nosotros no estuviéramos aquí este día. Tal vez no hubiera un pastor aquí en la iglesia. Tal vez quizás no hubiera un guitarrista tocando ahí la guitarra. Quién sabe dónde estuviera la familia Torre en este momento. Pero mi papá le creyó a Dios. Mi papá lo hacía por Dios, porque sabe que el mayor legado que le puede dejar a sus hijos es que sus hijos conozcan de Cristo. La mayor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es que sus hijos conozcan a Cristo. No es algo material, claro, no es nada malo. No es nada malo que usted pueda dejarle un material, algo material, una herencia material a sus hijos. Pero la mayor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es que un día Jesús también los reconozca allá en el cielo. La mayor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es que ellos conozcan a Cristo desde que están pequeños hasta el día de su muerte. ¿Cómo está dejando usted actuar a sus hijos? ¿Cómo está dejando usted hablar a sus hijos en su casa? ¿Qué cosas está usted dejando que sus hijos escuchen en su casa? Hay jóvenes que yo los veo con audífonos acá, miren acá, siempre, en todo momento. Van a la comprar con los audífonos acá, van a la escuela con los audífonos acá, y muchas veces los he visto en el culto con los audífonos acá. Si en este momento usted va y le quita ese teléfono a su hijo, ¿qué va a encontrar en ese teléfono? ¿Qué va a encontrar allí usted? ¿Qué está dejando usted que entre en sus celulares, en el celular de sus hijos? ¿Qué está permitiendo usted que sus hijos estén aprendiendo en este momento? Porque la calle allá les va a enseñar lo que no aprenden en casa. Usted nunca, nunca le va a enseñar calle a sus hijos en la casa, ¿o sí? Su casa le va a enseñar a su hijo a decir malcriadeza. Usted va a permitir que en su casa su hijo le levante la voz. Usted va a permitir que su hijo diga malcriadezas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque en su casa, ¿quién manda? Después de Dios, claro, ¿quién manda en su casa? Usted como padre. En la casa le van a enseñar, en la calle le van a enseñar cosas que usted no le va a enseñar en su casa. ¿Qué rol está tomando usted en su familia en este momento? Volviendo a la historia, Manoa era un hombre fiel a Dios. Le interesaba más lo que Dios dijera que debía hacer antes que la gente de afuera le dijera lo que él tenía que hacer. A Manoa le interesaba más lo que Dios decía que lo que la gente decía. El niño ni siquiera había nacido. Apenas había recibido el anuncio del ángel, pero Manoa sabía que su hijo había sido escogido de una manera especial, escogido por Dios para comenzar a salvar al pueblo de su opresión. Hermano, hoy en esta noche Dios quiere usar su familia para salvar a un metalío que está en opresión.
Pero ¿qué está haciendo usted con sus hijos? ¿Qué está haciendo? Porque la primera persona que usted debe alcanzar es a su familia. La primera persona que usted debe de hablarle de Jesucristo es a sus hijos antes de ir a la calle a hablar de Jesús. Porque muchas veces vamos a evangelizar y yo digo, no es malo, pero muchas veces en la casa los hijos no reciben evangelio. Muchas veces en la casa los hijos necesitan que se evangelicen. Antes de salir a predicar a la calle, comience desde su casa. Comience a hablarle de Jesús a sus hijos. Comience noches de oración y me va a contar después. Y hasta yo quiero llegar a su casa cuando comience a orar, ahí me invita. Yo quiero que ahí, en este momento, como le digo, yo no predico mucho, ya nos pasó casi la hora. Quiero que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos por un momento. Yo sé que acá hay muchos padres que son bien responsables, pero también hay madres que son bien padres también. Hay madres también aquí que son bien padres, que han enseñado a sus hijos, que han criado a sus hijos solas, porque quizás su esposo no se hizo cargo, porque su progenitor no se hizo cargo. Hay madres acá que ha tenido que tomar el papel del padre también. Dios ha confiado en usted. Dios ha puesto una vida en sus manos. Dios le ha puesto un cargo de una vida que trae un propósito en esta tierra. Tus hijos no vinieron aquí por un accidente. Tus hijos no vinieron aquí por un error de cálculo. Tus hijos están aquí por un propósito que Dios ya había escogido desde su vientre para traer a este mundo. La Biblia comienza diciendo que había mucho caos, mucha opresión, pero en medio de toda esa multitud había un hombre que honraba a Dios, un hombre que le era fiel a Dios, que era cercano a Dios, que Dios lo usó para enseñar y educar a su propio hijo, que Dios iba a usar para comenzar una liberación en el pueblo de Israel. Hoy en esta noche, Dios le dice a usted, despierte, sea ese hombre, sea esa mujer que Dios quiere usar en su familia, sea ese Manoa en esta generación tan perdida, sea ese Manoa que está dispuesto a desesperarse por buscar la voluntad de Dios, sea esa mujer dispuesta que está dispuesta a escuchar la voz del ángel de Jehová, sea ese hijo que Dios ha escogido para cumplir sus propósitos en este mundo tan perdido. Hoy en esta noche, pidámosle al Señor que nos ayude a volver a la casa del Padre.